Vale. Hola amigos, nosotros somos el equipo de pollitos de colores y les vamos a presentar el tema del teorema de aproximación de ballestras o Weierstrass. Pues nuestro equipo está acompañado por Gabriel, Ari, Monse, yo y Fátima. La siguiente. Y bueno, estos son los temas que tenemos. Y la siguiente, Gabo. Vale, ¿qué es la noción de esto? Cuando hacemos cálculos con números reales, buscamos aproximarnos de alguna forma. ¿Cómo hacemos esto? Pues buscando una aproximación decimal, es decir, buscar números racionales suficientemente cercanos a ese número real que busco. En esta exposición en particular vamos a ver que toda función continua que va del intervalo cerrado a b a los reales se puede aproximar uniformemente por una función polinomial. Este resultado en particular se llama el teorema de aproximación de Ballestras. Y gracias a que los polinomios son funciones sencillas y fáciles, pues podemos calcular la aproximación a f, ¿vale? Y en particular, para aproximar este tipo de funciones, vamos a usar los polinomios de Bernstein. Y bueno, este teorema lo que garantiza es que las funciones polinómicas son densas en el espacio de funciones continuas. La siguiente, Gabo, por favor. Y bueno, ¿cómo se ve? Vamos a tener el intervalo cerrado a b, y esta es nuestra función f de x, que es igual a z, y vamos a hacer una partición de x1, x2, x3, etcétera, hasta xn-1. Y vamos a ver que, por ejemplo, creo que no se ve mucho, pero la parte, gracias. Justo, tenemos que x3 corresponde a y3, y vamos a hacer una serie de puntos a lo largo de toda nuestra función. Después, la siguiente, por favor. Vamos a ver que la función los puntos verdes van a estar haciendo el polinomio, que es las rayitas verdes, y la función roja es la función f de x. Y justo vamos a ver que lo que está rayadito como en verdecito es el error que vamos a tener entre la aproximación y la función. Entonces, eso básicamente es el teorema y lo que vamos a estar viendo más adelante. Y bueno, vamos a ver que repitiendo un poco lo que dije al principio, vamos a tener la función que va del intervalo cerrado a los reales y que se puede aproximar uniformemente por polinomios. Es decir, por funciones de la forma que están viendo acá abajo, donde tenemos que, en un segundo, se me olvidó, justo vamos a tener polinomios de variante t con grado n y con coeficientes de la forma a acá, donde acá va a pertenecer a los reales y n va a pertenecer a los naturales. Aquí los naturales no están considerados con el 0, entonces por eso es una unión con el 0, ¿vale? Entonces este es el tipo de polinomios. Y ahora vamos a ver en específico los polinomios de Bernstein, que para k mayor o igual que 0 y menor o igual que n, vamos a tener esta definición del polinomio. Más adelante nuestra compañera Yvonne los va a explicar un poquito mejor. Y bueno, entonces en este caso, el polinomio de Bernstein que tenemos es de grado n con índice k. Y tenemos que donde nk, bueno, es la combinación, ¿puedes señalar la combinación, Gabo? Es el coeficiente binomial. No sé si se puede, exacto, ese. Ese es el coeficiente binomial, ¿vale? Que está representado como el factorial n con k factorial, n menos k factorial, ¿vale? Y le bajas el zoom, por favor. Exacto, y déjenme ver que no se me olvide algo. Ajá, entonces SNK es el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k. Y vamos a la siguiente. Y vamos a mostrar que la suma de los polinomios de Bernstein de grado n es igual a 1 para cualquier t que pertenece a 0, 1. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la fórmula binomial que vimos en la diapositiva anterior para descomponer la expresión AB más n a la n en una serie de términos más simples, para hacernos la vida más simple, ¿va? Y entonces vamos a tener que AB a la n es igual a la suma de la combinación del AK, B, N, bueno, a la N menos K. Y vamos a aplicar A igual a T y B igual a 1 menos T. Vamos a obtener la expresión de abajo, la última, que es T más el 1 más menos T, que es A más B, que tenemos en la parte de arriba.
elevado igual a la n, lo vamos a hacer con las sumas, que es la combinación nk, tk, 1 menos t, n menos k. ¿Vale? Y va a quedar esa expresión. No hemos cambiado nada más que la más b. Y la siguiente, Gabo, por favor. Y bueno, pues vamos a ver que t más t menos 1, 1 menos t, perdón, es igual a 1. Nada más, si quitamos t más más menos t, pues da t menos 1 y ya queda nada. Bueno, se eliminan las t's y queda el 1. Por lo tanto, nos va a quedar que es 1 a la n. Regresa a la anterior, Gabo. Teníamos que era esto, todo eso elevado a la n. Ahora sí regresa a la primera. Perdón. Ivonne. ¿Qué no me dicen que la que está presentando es Ivonne? Perdón, perdón. Y bueno, ya, es 1 a la n y es igual a la suma de las combinaciones. No cambia nada. Y finalmente, como 1 a la n es igual a 1, vamos a tener que nada más queda la suma del polinomio de Bernstein y pues justo es igual a 1. ¿Vale? En mi equipo sí quedó claro, ya que no tenemos invitados presenciales. Pero bueno, hecho esto, se multiplica bueno, vamos a verlo ahora, cómo funciona multiplicando por t y con un polinomio de Bernstein de grado n-1, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la igualdad anterior. ¿Puedes regresar de nuevo, Iván, por favor? Esta igualdad la vamos a multiplicar por t. Ahora sí, regresamos por fin. Y vamos a hacerlo para n-1, ya no para n, sino para n-1. Vamos a reemplazar el polinomio y vamos a simplificar usando las propiedades de los coeficientes binomiales, ¿vale? Entonces tenemos t, que es igual a la suma adaptado al polinomio, que recordemos que es la combinación, y eso, pues desarrollándolo, básicamente nos da la función de la derecha, la ecuación de la derecha, y nos da la combinación de t a la j más 1 con 1 menos t a la n menos j más 1. Y la siguiente, Ivonne, please. Reconociendo que n menos 1 a la j puede ser escrito, bueno, reescrito en términos de la combinación nj más 1, ¿cómo obtenemos esto? Vamos a ver la identidad de Pascal. Puedes ir a la siguiente, Ivonne, y ahorita regresamos. ¿Qué establece esta identidad de Pascal? Pues tenemos que la combinación de n en k es igual a la combinación de n-1 en k-1 más la combinación de n-1 en k, ¿vale? Vamos a reescribir, no, todavía no acabo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Déjame explayarme, listo. Reescribiendo el coeficiente binomial, vamos a utilizar esta identidad, que nosotros teníamos nj más 1, usando la identidad, tenemos que es n-1 en k, en j, con la combinación de n-1 de j más 1. Y pues para expresarla en términos de lo que necesitamos, que es la combinación de n en j más 1, despejamos n-1 en j, y pues de esa ecuación vamos a tener justo n-1 en j la combinación, y vamos a, bueno, haciendo esta sumita, pues nos va a dar que es n en j más 1. ¿Va? Ahora sí, regresamos. Y viendo de dónde ya sale esto y que sí es posible, ahora sí tenemos que t es igual a la combinación, bueno, a la suma en la combinación nueva que tenemos, que es n en j más 1, por la t que ya conocemos y por el 1 menos t, con sus respectivos subíndices, superíndices, perdón. Y finalmente, cambiando el índice de la suma para que ya no sea j, sino sea k y pueda adaptarse al polinomio de Bernstein, que es como está definido con k, pues tenemos que t es igual justo a la suma de k sobre n del polinomio de Bernstein. ¿Vale? Entonces, esa es una forma de hacer polinomios. La siguiente. La siguiente, pues ya la vimos. Y bueno, ahora vamos a ver, bueno, por último, multiplicando ambos lados de la ecuación por n, vamos a simplificar y pues nos tenemos que los polinomios de Bernstein como que se relacionan como la suma y queda n sobre, bueno, por t. La siguiente, Iván. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se comportan los cuadrados de los índices del polinomio de Bernstein. Vamos a multiplicar ahora por t al cuadrado y vamos a usar el
n-2 en vez de n, ¿vale? Entonces tenemos la función 8.1, que es la que ya conocemos, que es la suma de los polinomios es igual a 1. Vamos a multiplicar por t al cuadrado para ver cómo van a comportarse. Y la siguiente, Iván, por favor. Vamos a reemplazar el polinomio en nuestra ecuación que tenemos y pues lo mismo que hicimos en los pasos anteriores para t igual a, multiplicando por t, tenemos t cuadrada, sustituimos el polinomio, vamos a tener ese resultado que es la combinación de n menos 2 en j, y lo mismo, reconociendo que n-2 en j puede ser reescrito en términos de la combinación de n de j más 2, tenemos que n-2j se multiplica y n por n-1 y j más 2 por j más 1 por la combinación de n en j más 2 y pues ya podemos reescribir nuestra ecuación, ¿va? Que ya lo adaptamos a la combinación de n en j más 2. Que no es difícil. La siguiente, Iván, por favor. Y de nuevo, cambiamos el índice para que no sea j y sea k y se adapte a nuestro polinomio. Y listo, lo que vamos a hacer es quitar la fracción multiplicando por n por n-1 y así ya eliminamos la fracción y ya queda una ecuación como más simple y en consecuencia vamos a tener que n cuadrada menos n por t al cuadrado es igual a la suma de k cuadrada menos k por el polinomio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vemos que el polinomio de Bernstein no solo se aproxima a funciones lineales, sino también vamos a tener que se aproxima a funciones cuadráticas. Entonces estamos viendo que va a ir convergiendo uniformemente. Y la siguiente. Listo. Aquí tenemos un ejemplo de los polinomios de Bernstein de grado 3. Y, por ejemplo, el primero es de grado 3 con índice 3. Se ve de esta forma. La otra, bueno, la del lado derecho en la parte superior, vamos a ver que es un polinomio de Bernstein de grado 3 con índice 2, que aparece como 2t cuadrada de 1 menos 3 y se ve de esta forma. La de abajo, del lado izquierdo, es de grado 3, índice 1, y justo es 2t por 1 menos t al cuadrado. Y la de la derecha, finalmente, es polinomio de Bernstein de grado 3, índice 0, y se ve como 1 menos t al cubo. Y justo, pues podemos, si encontramos en algún momento una función que se vea como estas, podemos aproximarla con este tipo de polinomio. Más adelante vamos a ver más ejemplos y más cosas. ¿Vale? Entonces, es todo de mi parte. Bueno, a continuación les diremos datos importantes sobre Carl Theodor Bernstein. Nació en 1815 y falleció en 1897 en Ostfeld. Él, aún habiendo abandonado sus estudios universitarios de matemáticas, es conocido por la primera definición formal de continuidad de una función, por demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass y el teorema de Weierstrass. También un dato muy importante es que tuvo un impacto considerable en la educación matemática y en la formación de futuros matemáticas, incluyendo a figuras como Sofía Kovalevskaya, la primera mujer en Europa que tuvo un doctorado en matemáticas, quien fue su alumna y colaboradora. Y pues disfruten la presentación. Bueno, antes de hablar de lo que son los dos teoremas importantes de esta sección, es importante tener en cuenta lo que es esta definición, la cual nos dice que si nosotros tenemos una función, en este caso f, que va del intervalo 0,1 cerrado a los reales, pero sobre todo que es una función continua, entonces el enésimo polinomio de Bernstein de dicha función f va a estar denotado ya sea por beta sub n de t o beta sub f, n de t, donde aunque no está de una manera explícita, se entiende que t es un valor del dominio de dicha función, es decir, que pertenece al intervalo 0,1 cerrado. Ahora, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo aquí o cómo se calcula? Lo que agarramos primero son los coeficientes de f evaluados en k sobre n, donde K toma los valores de 0 a n, es decir, que va tomando n más 1 muestras equidistantes de f en el intervalo, es decirle como gamma sub n de k en t, que simplemente es la base de Bernstein o el késimo polinomio de Bernstein,
el cual se calcula de la siguiente manera, que es con el coeficiente binomial de n de k por t a la k por 1 menos t elevado a la n menos k. Y el coeficiente binomial, pues ya sabemos cómo se conoce, sabemos cómo se calcula, que viene siendo n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Y realmente aquí lo que estamos haciendo es que con esta combinación lineal de lo que es la función evaluado en k sobre n y lo que viene siendo el késimo polinomio de Bernstein, es que a medida que n va a aumentar, lo que tenemos es que nuestro polinomio, en este caso de Bernstein, lo que va a hacer es aproximarse a nuestra función en cualquier punto de t que pertenece al intervalo 0,1 cerrado. Bueno, ahora hablemos de un teorema que va a ser importante más adelante, que es el de Bernstein. Este nos dice que sea f una función que va del intervalo cerrado 0,1 a los reales, una función continua. Entonces la asociación de polinomios de Bernstein converge uniformemente a f en 0,1 cerrado. La demostración, vamos a tomar el hecho de que f es uniformemente continuo. Entonces existe un epsilon mayor a cero, tal que delta mayor que cero satisface que el valor absoluto de f evaluado en s menos f evaluado en t es menor a epsilon medios. Sí, el valor absoluto de s menos t es menor a delta. Ahora, para continuar con esta demostración, lo que tenemos que hacer es multiplicar por un número adecuado. Como ya lo introdujo Ivonne hace rato, a la función de los polinomios de Bernstein lo llamaremos gamma. Entonces vamos a multiplicar justo por esa función gamma, pero la suma de todos ellos, que si recordamos, Linda nos dijo que suman 1. Entonces, f de t va a ser la suma de f de t por gamma desde k igual a 0 hasta n, para todo n perteneciente a los naturales. Así podemos tener la siguiente igualdad, y vamos a que me sea diapositiva, por favor, que es que el valor absoluto de f evaluado en t menos el polinomio de Bernstein evaluado en t no es nada más que el valor absoluto de la suma de f de t menos f de k sobre n por gamma. Notemos que aquí ya lo factorizamos y los dos usamos la identidad que dijimos hace rato, y todo esto en valor absoluto. Recordando las propiedades de valor absoluto, todo esto es menor o igual que la suma de cada valor absoluto individual multiplicado por la función gamma evaluada en t. Ahora, probaremos que este lado de la desigualdad es menor a epsilon si n satisface que es mayor al máximo entre 1 sobre delta a la 4 o a la función con la norma infinito sobre epsilon medios. Digo epsilon cuadrada, perdón. Entonces, tomemos dos conjuntos. Ivonne, por favor. El primero de ellos va a ser I1, el cual lo vamos a definir como todos los K pertenecientes a los naturales. Recordemos que otra vez no consideramos al cero, entonces se lo unimos. Tal que 0 es menor o igual que k, menor o igual que n. Y que además el valor absoluto de k sobre n menos t es menor a 1 sobre n por 1 sobre 4. Digo, a la 1 sobre 4, perdón. El 1 sobre 4 sale porque los polinomios de Bernstein tienen un cierto error, como lo mencionó Linda, y justo este es como nuestro margen de maniobra. Ahora también consideremos el conjunto I2, que no es nada más que los k pertenecientes a los naturales, unión al 0, que 0 es menor o igual a k, menor o igual que n, y que k no pertenece a L1. Es decir, que k sobre n menos t es mayor o igual que 1 sobre n a la 1 cuarto. Entonces, si tomamos un n que cumpla con 1, que fue justo lo del máximo que les mencioné, notemos que 1 sobre n a la 1 cuarto es menor que delta. Esto es pura álgebra, es despejar el delta sobre el delta cuarta, y por eso nos queda así. Ahora, de la hipótesis de que es uniformemente continua, tenemos lo siguiente. Si k pertenece a L1, entonces la suma de f evaluada en t menos f de k sobre n, todo esto multiplicado por la función gamma evaluada en t, no es nada más que la suma de k perteneciente a 1, epsilon medios, por la gamma evaluada en t. ¿Por qué? Y bueno, ¿le puedes regresarlos, por favor? O sea, aquí tenemos que f de s menos f de t, todo esto en valor absoluto es menor a un epsilon medios. Entonces nada más reemplazamos y continuamos. ¿Otra vez? En la segunda desigualdad lo único que hicimos es gamma vale 1. Entonces lo multiplicamos por un epsilon medios, que es justo lo que nos lleva a la tercera igualdad. Epsilon medios lo sacamos de la suma porque no tiene nada que ver con k, y, y la gamma se queda dentro.
Entonces, todo esto nos da igual a epsilon medios. Esto lo usaremos más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, separamos nuestros K en dos conjuntos, I1 y I2. Ya vimos el caso de uno. Ahora empezamos con el de I2. Viendo T menos K sobre N a la menos 2 es menor que N a la 1 medio. Esto porque, y vamos a regresar otra vez, por favor. Si recordamos cómo está definido, es K sobre N menos T mayor o igual que 1 sobre N a la 1 cuarto. Entonces, aplicamos un cuadrado, sacamos el recíproco y llegamos justo a lo que les acabo de mencionar. Y esto lo podemos usar justo en los valores absolutos. Entonces, la suma de K perteneciente a I2 de f de t menos f de K sobre n por la gamma evaluada en t no es nada menos que, bueno, es menor que la suma de K perteneciente a I2 por 2 por la norma infinito con gamma de n con K evaluada en t. Esto porque la norma infinito toma el máximo valor de todas las normas. Y el 2 no estamos haciendo nada más que hacerlo todavía más grande. Entonces esta desigualdad se cumple. Aquí pasamos al siguiente paso, que es nada más ordenarlo algebraicamente. Y multiplicar por un 1 correcto nuevamente. Si lo vemos, está dentro de la suma. Entonces, ¿qué podemos hacer? El denominador de ese nuevo uno lo podemos escribir justo como lo de t menos k sobre n a la menos 2. Y como sabemos que n a la 1 medio es mayor, entonces la desigualdad de abajo, la que nombré como 3, se cumple. ¿Digo? Ahora, para continuar con la demostración, debemos ver que esta cosa está acotada. ¿Por qué? Por 1 sobre 4 sobre n. Veamos que la suma de k que va desde 0 hasta n, de t menos k sobre n a la 2, al cuadrado, por la gamma evaluada en t, es menor que 1 sobre 4n. ¿Cómo llegamos a esto? Si recordamos, Linda nos dio ciertas igualdades, que es la 8.1, la 8.2 y la 8.3. Entonces, nada más movámoslo algebraicamente. El 8.1 lo multiplicamos por t cuadrada, la 8.2 por menos 2 sobre n por t, perdón, y vamos a sumar estas dos, que es justo las que tenemos ahí abajo, así en ese orden. Y hay una tercera, que ahorita que cambies de posición, la podrán ver, que es justo esa. Ahora, si hacemos más álgebra, lo único que podemos hacer es sumarlas, lo que nos da como resultado que 1 sobre n por t menos t cuadrada no es nada más que la suma desde k igual a 0 hasta n de t menos k sobre n al cuadrado por la gamma. Si notamos el lado izquierdo, vemos que es una función bastante fácil, la cual podemos derivar y que si lo hacemos en el intervalo 0,1, entonces su máximo nos va a dar que es un cuarto. Por lo tanto, esto lo podemos reemplazar en algunas desigualdades de atrás y además sabemos que cumple con 4. Y como n lo estamos tomando que satisfaga que es mayor que el máximo, entonces nos da que la norma infinito de f sobre la raíz de n no es nada menos que menor que epsilon. Y así ya por fin llegamos a que la suma de k perteneciente a I2 del valor absoluto de f evaluada en t más f evaluada en k sobre n por la función gamma evaluada en t es menor que epsilon medios. Por favor, Ivonne. Entonces, veamos, tomamos el caso de I1 y 2, pero queremos el caso general. ¿Qué hacemos? Lo único es reemplazar. Es decir, el valor absoluto de f de t, que es el polinomio de Bernstein evaluado en t, es menor o igual que la suma de k igual a 0 hasta n del valor absoluto de f de t menos f evaluada en k sobre n por gamma de t. Y aquí es justo donde aplicamos lo de los casos de I1 y 2, que va a ser igual a la suma de los k pertenecientes a I1, tal que el valor absoluto de f de t menos f de k sobre n por la función gamma evaluada en t, más el caso en que k vive en I2, el valor absoluto de f de t menos f de k evaluado f de k evaluado sobre n por la función gamma es menor que un epsilon. Los dos nos dio como resultado que son menores a h y los medios. Justo también por eso lo hicimos por conveniencia. Entonces, al sumarlos, se eliminan el 2 sobre 2, nos queda que es menor que epsilon. Y podemos pasar al siguiente. Ya para concluir, entonces, la demostración nos dice que para toda t perteneciente al intervalo 0,1, si n satisface que es mayor o igual al máximo,
Entonces, la norma infinita de f menos el polinomio de Bernstein es menor que un epsilon. Y con esto concluyó el teorema. Bueno, ahora vamos a hablar del teorema 8.3 de aproximación de Weierstrass. En este caso, este teorema nos dice que si nosotros tenemos una función f que va del intervalo a, b cerrado a los reales y sobre todo es una función continua, entonces existe lo que es una sucesión de polinomios denotados por p sub n en este caso, que van a converger uniformemente a dicha función f en el intervalo a, b cerrado. Bueno, la demostración es un poco más sencilla porque nos apoyamos mucho del teorema que acaban de explicar, el 8.2, y en este caso lo único que tenemos que hacer son unas modificaciones, entre ellas un cambio de variable. Este cambio de variable va a ser ρ, que va a ser una función que va de 0,1 cerrado al intervalo a, b cerrado, y la vamos a denotar como lo siguiente. Va a ser que ρ evaluado en t es igual a 1 menos t por a más t por b. Analicemos un poquito ρ. Podemos ver que es una función de interpolación lineal que lo que está haciendo es mapear este intervalo a, b cerrado, es decir, que lo único que está haciendo nuestra regla de correspondencia es ayudarnos a que el intervalo 0,1 lo podamos estirar o modificar al intervalo a, b. Entonces, cuando t toma un valor de 0 a 1 en el intervalo de 0 a 1 cerrado, lo que hace es mapear linealmente a un valor que está en este intervalo. No es una función lineal en el sentido tradicional, sino es una combinación lineal de los puntos de A y B, ponderados sobre todo por el valor t. Entonces, dado que ρ es una combinación lineal de funciones continuas, suma y multiplicación por escalar, las cuales son funciones continuas en sus respectivos dominios, es como podemos concluir que ρ es una función continua en el intervalo 0,1 cerrado. Esto va a ser importante en lo siguiente, pero antes de eso vamos a primero a definir a G, que G va a ser una composición de funciones f con ρ, donde f nosotros sabemos que es continua. Rho, aquí entra la importancia de por qué ese análisis anterior de llegar al punto de ver que Rho también es continua, porque nosotros sabemos que la composición de funciones continuas nos da algo continuo y esto nos lleva a que G también va a ser continua en el intervalo 0,1 cerrado. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Porque teniendo esto, entonces podemos aplicar en G lo que es el teorema que acaba de explicar mi compañero Gabriel, el 8.2, y en este caso al aplicarlo en G, entonces ya sabemos que G es continua y porque va de 0,1 cerrado a los reales, y la sucesión entonces de polinomios de Bernstein, que en este caso lo vamos a denotar como beta sub G, n, convergen uniformemente a G en el intervalo 0,1 cerrado. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nosotros podamos definir lo que es la sucesión de polinomios P sub n a partir de la aproximación de G por lo que viene siendo sus polinomios de Bernstein y la función que acabamos de definir arriba, que es ρ, que fue nuestro cambio de variable. Entonces, P sub n lo vamos a definir como una composición entre lo que viene siendo los polinomios de Bernstein con lo que es la inversa de ρ. Y aquí hay que notar algo importante. Estamos utilizando lo que es la inversa de ρ. ¿Eso qué quiere decir? Que pues estamos suponiendo también que lo que viene siendo ρ, pues que es una función biyectiva. Es decir, que es inyectiva y es sobreyectiva. Vamos a hablar un poquito de esto porque puede ser un poco trivial, pero vamos a explicarlo. En el intervalo 0,1 cerrado, ρ es estrictamente creciente. ¿Por qué?
porque T aumenta en dicho intervalo y esto se puede ver muy fácil con una gráfica. Si, por ejemplo, nosotros diéramos el ejemplo del intervalo 0,3, nosotros al empezar a evaluar a ρ con lo que viene siendo aquí, si nosotros a t, por ejemplo, le vamos a dar el valor de 0, pues al evaluarlo en ρ, obtiene el valor de 1. Cuando vale 0.25t, vale 1.5 ρ. Cuando vale 0.5, vale 2. Cuando vale 0.75t, vale 2.5. Y cuando t vale 1, entonces ρ vale 3. Entonces, aquí podemos notar que efectivamente vamos a obtener como una gráfica de la siguiente manera. Entonces, con esto aquí podemos ver, digamos, de manera visual, que lo que les había comentado en un inicio, que lo que está haciendo o la forma en cómo está la regla de correspondencia es que el intervalo 0,1 lo estamos alargando al intervalo 0,3. Sé que esto no es una definición formal, pero realmente nada más es como la idea o hablado de una manera un tanto más digerible para no meternos mucho en esto y desviarnos de lo que viene siendo la idea principal. Con esto podemos ver que entonces ρ es inyectiva, y para ver la parte de que es sobreyectiva, pues hay que notar que, por ejemplo, cuando nosotros agarramos y a nuestra función la estamos evaluando en 0, obtenemos el valor de a, y cuando la evaluamos en 1, obtenemos el valor de b. Entonces está agarrando los extremos. Así podemos garantizar la parte de que sea sobreyectiva. Así vemos que entonces en general ρ es biyectiva, existe su inversa, pero algo que también hay que mencionar es que la inversa también va a ser continua. ¿Esto cómo lo podemos garantizar? Con ayuda de un resultado que hemos tenido en nuestros cursos de cálculo, que es que cuando nosotros tenemos una función que es biyectiva, que en este caso es ρ, y es continua en dicho intervalo, entonces su inversa va a ser continua en el intervalo de la función pues evaluada, ¿no? En dicho intervalo 0,1 cerrado. Entonces, con esto, utilizando este resultado, pues podemos garantizar que la inversa también es continua. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Regresando al punto de por qué salió y ponemos aquí la inversa de ρ, ahora lo que hacemos es aplicar aquí lo que viene siendo la convergencia, en este caso uniforme. Utilizamos la norma infinito en la diferencia de lo que viene siendo P sub n menos nuestra función f. Por definición sabemos que esto es igual al máximo de S que pertenece al intervalo A, B, del valor absoluto de Pn evaluado en S menos f de S. Pero aquí hay que notar algo. Nosotros aquí a P sub n lo habíamos definido como lo que viene siendo una composición, y como lo estamos evaluando en este caso en S, pues toda la composición estaría evaluada en S. Pero hay que notar que sobre todo lo que es, por ejemplo, aquí, beta sub g de n está evaluado en la inversa de ρ, que a su vez esta está evaluada en S. Pero lo importante es esto, que está evaluado en la inversa de ρ. Por otro lado, la función f es igual, por como lo definimos aquí, f termina siendo de S, termina siendo igual a g evaluado en la inversa, en este caso de ρ, que está evaluado en S. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacemos pues es evaluar aquí a la inversa de ρ. Obviamente al momento de que lo hacemos acá, pues obtenemos lo que es la identidad y así obtenemos nada más a f del lado derecho. Y hay que notar que, como se los dije hace un momento de esta expresión, sabíamos que en este caso los polinomios de Bernstein estaban evaluados en la inversa de ρ. G también está evaluado en la inversa de ρ y obviamente ambas inversas evaluadas en el mismo punto S, pero sobre todo hay que prestarle atención a este. Este termina siendo un valor y este valor, solamente la inversa de ρ, pertenece al intervalo 0,1 cerrado. Es decir, que uno lo puede definir como t
como el valor t. Entonces, aquí es donde se hace como este cambio de variable, más que nada para hacer más amigable la notación, simplificar. Y como sabemos que ese valor está en el intervalo 0,1, por eso es que aquí cambia en la parte de la notación del máximo. Y ahora obtenemos esta nueva igualdad, donde pues esto simplemente es la definición de la norma infinita, es decir, que obtenemos este lado. ¿Esto qué nos quiere decir? Y sobre todo, esta parte, o sea, nos interesa porque fue donde aplicamos lo del teorema 8.2. Como nosotros sabemos del resultado de lo que viene siendo los polinomios de Bernstein que nos ayudan a aproximar a G, pues obviamente, o sea, convergen en este caso a G. Es decir, que esta norma converge a cero. Como todo esto es una igualdad, eso nos garantiza que entonces este primer término que nosotros pusimos también va a converger a cero. Es decir, que entonces, en consecuencia, tenemos que P sub n converge a F uniformemente en el intervalo A, B, y con esto podemos garantizar y sobre todo demostrar lo que viene siendo el teorema 8.3. Bueno, a continuación yo les voy a explicar el ejemplo 8.4, el cual dice que sea f de t igual al seno de 1 sobre t, t que está en el conjunto 0,1. Ninguna sucesión de polinomios converge uniformemente a f en 0,1. Bueno, esto lo vamos a hacer por contradicción. Existe una sucesión de polinomios pk que converge uniformemente a f en el conjunto 0,1. Según la proposición 5.15, si pk converge uniformemente a f en el conjunto 0,1, entonces pk converge a f en B en el conjunto 0,1, R. Esto implica que pk es de Cauchy en B en el conjunto 0,1, R. Entonces, de acuerdo con esta proposición 5.15, si una asociación de funciones fk converge uniformemente a f en S, entonces dada epsilon mayor que 0, existe K0 que está en N, aquí está, tal que de tal que de que tiende a infinito de fk, f es igual al supremo de z que está en S de dx de fk evaluado en z y f evaluado en z. Esto menor que epsilon, esto menor que epsilon para todo k que es menor a k0. Entonces, en nuestro caso en particular, epsilon es mayor que 0 y existe un k0 que está en n, tal que para el valor absoluto de p subíndice k que está evaluado en t y menos p subíndice j evaluado en t es menor que epsilon. Para toda t que está en 0,1 y para toda k, j mayor o igual que k0. Bueno, entonces, a continuación va a ser lo de la continuidad. Como la función t tiende al valor absoluto de p subíndice k de t menos p subíndice j de t, que es continua en todo R, la desigualdad anterior implica que el valor absoluto de pk, de pk, disculpen, de pk, de pk evaluado en 0 menos p subíndice j evaluado en 0 es menor o igual que epsilon para toda k, j y mayor o igual que k0. Bueno, a continuación vamos a ver lo de la convergencia, que bueno, esto demuestra que pk es de Cauchy en C01, por tanto como C en el conjunto 0,1 es completo, existe G que está en C en el conjunto 0,1, tal que pk tiende a G.
en C conjunto 0,1. Aquí utilizamos el corolario 5.21. Aquí está. 5.21, que establece que si S es un conjunto Z en un espacio métrico y que X es un espacio métrico completo, entonces los espacios métricos de B con el conjunto S, X y C que va de 0 a B, conjunto ZX, son completos. Esto garantiza que cualquier sucesión de Cauchy en C conjunto 0,1 converge a un límite de en C 0,1. Bueno, ahora, en particular nosotros tenemos que se cumple que GT es igual al límite de K que tiende a infinito de P subíndice K que está en T. No, ajá, que está evaluada en T. Esto es igual al seno de 1 sobre T para toda T que está en 0 en el conjunto 0,1. Como G es continua en 0,1, se tiene entonces que el límite de n que tiende a infinito del seno n pi entre 2 es igual al límite de n que tiende a infinito de G por 2 entre n por pi, y esto es igual a G0. Lo cual es una contradicción, ya que la asociación del seno 2 del seno n, perdón, del seno n por pi entre 2 no converge, ya que el seno n pi entre 2 oscila entre -1, 0 y 1, dependiendo del valor de n. Entonces, en conclusión, debido a esta contradicción, concluimos que no existe tal sucesión de polinomios de pk que converja uniformemente al seno de 1 sobre t en el intervalo 0,1. También esto lo notamos por la proposición que usamos desde un principio, ya que este argumento dice que si existiera una sucesión de polinomios, pk que convergería uniformemente a f de t es igual al seno de 1 sobre t, en 0,1, entonces f debería de pertenecer a B en el conjunto 0,1, R, lo cual se contradice con el hecho de que seno es disculpen, fallas técnicas. Bueno, entonces, bueno, voy a empezar, lo cual se contradice con el hecho de que el seno de 1 entre t tiene oscilaciones infinitas cerca de t0. Por lo tanto, no puede existir una sucesión de polinomios, concluyendo que ninguna sucesión de polinomios converge uniformemente al seno de 1 sobre t en 0,1. De mi parte es todo. Tu micrófono, Monse. Yo voy a retomar un poco acerca de lo que dijo Ivonne con respecto a el teorema de aproximación de Weierstrass. Y nos vamos a fijar principalmente en las hipótesis, porque a partir de aquí van a surgir varias interrogantes, en particular dos de ellas. La primera es, ¿qué podría pasar si no pedimos que el intervalo sea cerrado? Es decir, que demos, por ejemplo, un intervalo semicerrado. Y la segunda interrogante es, ¿qué pasaría si no pedimos que sea acotado? La que sigue, por favor. Bueno, en la primera interrogante, es decir, cuando no es cerrado el intervalo, pues vamos a suponer que el intervalo dado es de la forma A como a B, un intervalo semicerrado. Y definimos a la función phi con este intervalo que va a los reales y a la función phi de t que va a ser dada por t menos a la menos 1. Y de esta manera vemos que phi es continua en el intervalo. Asimismo, tenemos que el límite de nuestra función phi de t va a ser igual a infinito. Ahora, si consideramos que todos los polinomios tienen continuidad en A, entonces vamos a tener la norma infinito, que va a ser de phi de t menos nuestros polinomios.
Y esta va a ser igual al supremo del valor absoluto de phi de t menos los polinomios y va a ser igual a infinito. De hecho, deberíamos de decir que si damos un conjunto que esté definido por el valor absoluto que notamos aquí en pantalla, con t que pertenece a nuestro intervalo semicerrado, entonces podemos notar que de hecho no está acotado superiormente y por eso es que no existe el supremo del mismo. Esto lo vimos justamente hace un momento con Ari, porque el ejemplo que nos dio es un claro ejemplo de esto que estamos viendo, que si no nos dan un intervalo cerrado, entonces no va a converger. La que sigue, por favor. Ahora, en la segunda incógnita, es decir, cuando el dominio no es un intervalo de longitud finita, entonces vamos a suponer que el mismo es de la forma a, infinito. Y vamos a definir a una nueva función que va a ser a psi en este intervalo que va a los reales, y esta función va a ser igual a e elevada al valor absoluto de t. Y de esta manera vamos a tener que para todo polinomio, nuevamente vamos a tener la norma distancia que va a ser igual al supremo del valor absoluto y de igual forma nos va a dar infinito. En este caso cabe la misma aclaración de que el supremo no es infinito, sino que el conjunto dado no es acotado superiormente. La que sigue, por favor. Ahora, para ir englobando un poco todas las ideas, vamos a ver que con nuestro teorema de aproximación de Weierstrass tenemos ciertas ventajas y desventajas también. Dentro de las ventajas se encuentra que gracias a este teorema vamos a poder encontrar una sucesión de polinomios que convergen uniformemente a la función en el intervalo que nos dan. Asimismo, es una herramienta fundamental en la teoría de aproximación, ya que permite aproximar funciones continuas mediante polinomios. Y esto, a su vez, tiene una amplia aplicación en diversas áreas de las matemáticas. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las desventajas, es que solo se garantiza la existencia de una función polinómica que se aproxima a una función continua. Sin embargo, esto no proporciona una fórmula concreta para saber dicha aproximación. Entonces no tenemos como que nada claro. También se encuentra que no es aplicable a todas las funciones, pues existen funciones que no pueden aproximarse de manera adecuada mediante polinomios. La que sigue, por favor. Ahora, para ver una forma práctica de emplear todo de lo que nos han hablado a lo largo de la exposición, vamos a ver un panorama en cuanto a la teoría económica. Aquí vamos a suponer que vamos a tener un valor B, que va a ser el objeto de venta. Un ejemplo de ello es una reserva de petróleo. Y esta se va a correlacionar con una variable observable, que en este caso vamos a llamar S. S va a ser, digamos, los resultados en una perforación. Ahora, vamos a tener a nuestra función, que va a ser S sobre V, la densidad de S, para nuestro resultado dado. Ahora, vamos a suponer que un comprador, pero no el vendedor, conoce a V. Y nos vamos a preguntar si el vendedor promedio cobra al comprador su valor de V. Esto se puede resolver gracias a la ecuación, que es la que sigue, por favor, que es la integral sobre nuestra variable observable de nuestra función z de s por la función de la densidad. Y vemos que z de s va a ser el precio de carga cuando surge la s resultante. Y asumimos que s queda plasmado sobre un espacio métrico compacto. Ahora, si el vendedor ofrece al comprador un conjunto de funciones precio que va a ser nuestra sucesión de z1 hasta zn y deja que el comprador elija la que más le guste, entonces vamos a tener que nuestra función, que el vendedor va a observar en promedio nuestra función P de B, que va a ser nuestros polinomios, que van a ser igual al mínimo de la integral de nuestra variable observable sobre el de nuestra z de s, que es el precio de carga cuando surge la S resultante de nuestra función de densidad. Y la que sigue, por favor. Ahora,
Con esto tenemos que nuestro polinomio no sea mayor que el valor que le está dando a B del comprador. Y con esto nos deja claro que está dispuesto a participar bajo este esquema. Aquí vemos que el vendedor puede cobrar al valor del comprador cuando la identidad está en nuestra función R que vemos en pantalla. Y el vendedor puede estar arbitrariamente cerca si la R sub M está en C del conjunto 0V. Y ahora vamos a ver nuestro código. Ok, ahora creamos precisamente un código en el cual se pone en ejecución lo dicho anteriormente. Como primer paso, definimos a la función densidad. En este caso la tomamos con una distribución normal centrada en nu con desviación estándar 1. Luego definimos la función del precio, que es nuestra ZDS, y posteriormente calculamos el valor esperado del precio para que minimicemos el precio esperado, como lo habíamos visto en la integral que presentamos, y finalmente aproximamos la función de los polinomios de P de nu usando los polinomios. Definimos el rango y el grado del polinomio y al final obtenemos la aproximación polinomial. Nosotros usamos esto porque el teorema de aproximación de Weierstrass establece que la función continua definida en un intervalo cerrado puede ser aproximada también como se desee por un polinomio. Y en este contexto es que nuestra función, que en este caso vemos que es P de B, se representa como el precio mínimo esperado de un comprador que está dispuesto a pagar y es una función continua de B. Ahora, en cuanto a nuestro paso de la aproximación por polinomios, utilizamos NP polyfit porque necesitamos encontrar un polinomio que se aproxime a P de B y el grado del polinomio va a determinar la precisión de la aproximación de los grados más altos y que esto generalmente nos permite una mejor aproximación. Por último, tenemos la visualización y validación y pues ya, eso sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención. Muchas gracias.